Askurukipanaya tichiri. Askurukipan, takanitaki. Askurukipan. Askurukipanaya tichiri. Kirukipan, Askurukipanaya Astur tichiri. Panayatichiri. Waliki, Kalyantañan, Aymari Etekawimpi. Empezamos con el aprendizaje del idioma Aymara. A ver, Haylitañan Nerakata, a ver. Vamos a cantar estas canciones. A ver, esto, a ver, vamos a cantar todos. A ver, micrófono, Kantesipjam, enciendan sus micrófonos. Todos. Ya. Ukamampi munataja de carcas. A ver, Takini Maya Paya Kimsa. Hupa Kolila Japuni. Ahuniwa. Hupa Chuimaja Kapuniwa. Kapuniwa. Hani Puni Puni. Utganiti. Ukamampi munataja. Fuerte. Upakilahaka puniwa. Upashimahaka puniwa. Nipuni Puni. Mampi munataha. Kita puni oikata. Hajanyaki munasitu. Ya kita puning Munasitu. Sijawai sawa kuwai. Atimhantu harus mampi munataha. Ya, hay que practicar, ya se han olvidado. Ya, a ver, vamos a ver esto. Primera parte, a ver, Takini. Maya, Paya, Kimsa. ¿No? Umataki Yang Parinda. Diri Parinda. Ya, igual hay que practicar, nos están olvidando. A ver, vamos a hacer la prueba, a ver si han practicado. A ver, Ángela Tobar, Aylintam, Colipancarita, a ver. ¿Puede poner la letra, profesor? La cosa Porque sin veo letra, a ahí. ver, sin letra. Uy, no, difícil memorizarla. Ya, no están practicando, eso es nada más. Ya, van a practicar, ya. Creo que en el examen final vamos a incluir canciones. Tienen que practicar, no están practicando y la pronunciación no se está, no están avanzando en la pronunciación. Ya, empezamos con lo que es o con lo que estamos desarrollando, ¿ya? Ahora vamos a hacer una conversación general de todo lo que hemos visto, ¿ya? Y vamos a ver cómo también si están practicando o no. Voy a llamar a cualquiera y ustedes van a responder, ¿ya? Entonces estén atentos, den un segundo nada más. Ya, a ver,
Hilata Antonio Fernández, Aski Uruquipan Hilata, Hola, hola, hola. Aski Uruquipan Hila, Aski arukipan guayatichiri. Human Sutimaj Kunasa, Allá sutimaj Antonio. Sutija. A ver, Human Sutimaj Sutija. Kunasa, Allá sutij Antonio. Humaj Kunaluriritaza, Mm, Naya yatichiriwa. Waliki Hilata Antonio, Tataman Sutipaj Kunasa, Mm, Tatamaj. no, Tataja, sufijos posesivos. A Tataja. ver, Ajá, Tataja. Haniut kititi. Mamaman Sutipasti, Mamamaj. Clara. ya, no, Anton, tienes que practicar sufijos posesivos. Ay, ay. Gracias. No, Gracias. no pases ahorita nada, ni raspando. A ver, Cuyaca Elizabeth, Aski Uruquipan, Cuyaca Elizabeth. Aski urukipana yatichiri. Human Sutimaj Kunasa, Nayaq sutijaq Elizabeth. Humaj Kunaluriritaza, Nayaq yatichiritwa. Waliki Tataman Sutipaj Kunasa, Tatajaq sutipaq Jacinto. Mamaman Sti, Mamamaq sutipaq nada, Raimunda. a ver una más, Mamaman Sti, Mamamaq na, mamajaq sutipaq Raimunda. Waliki Kaukajilanitaza, Kimsa hilanitwa. Waliki Kuna Uywanitas Cuyaca, Eh, Pa anunitwa. ya, Anunakamaj Kunasa Minisa, Uka pa anuniwa chumpiwa. Waliki Cuyaca Jikisinkama. Hikisinkama yatichiri. Ya, un poquito más hay que practicar, ¿ya? A ver, Gilata Heber, David, Aski Urukipan Gilata, Aski arukipan ayatichiri. Human Sutima Kunasa, Nayan sutija ever. Gilata Eber Kunaluriritaza, Naya yatekerito ayatichiri. Waleki Gilata Tataman Sutipaj Kunasa, Tatahan sutipaj Wilfredo. Mama Manstein, Eh, Mamahaj sutipaj Virginia. Tauka Gilanitaza, Ah, Naya Mahilanitwa. Gilamaj Tauka Maranisa, Helajaj Patón Kamayani Maraniwa. Kunaluririsa, Eh, Jupaj Yatichiriwa. Waleki, Kauka Uyunitaza, Eh, Ma Uiwanito Yatichiri. Kuna Uyunitaza, Manunitwa. Anumaj Kunasa Minisa, Anujaj Hankowa. Waliki Hikisingam Hila. Kissinkama Yatichiri. Ya, Waliki Heber, muy bien, siga practicando. Todo lo que estamos preguntando es todo lo que hemos aprendido nada más, no estoy haciendo otras preguntas, ¿sí? Ya, van a seguir practicando, ¿ya? Así más o menos va nuestra conversación. Hasta ahí estamos aprendiendo todo, ¿ya? Ahora vamos a seguir aprendiendo, ¿ya? Lo que nos falta es vocabulario, ¿no? Entonces, ahora vamos a seguir aprendiendo. Hemos aprendido la última clase o la anterior, lo que es colores, ¿no?
colores. Ahora vamos a aprender em, días, ¿ya? Días. Entonces, día se dice, ¿cómo se dice día? Ustedes ya saben, a ver, ¿cómo se dice? Uru. Eso, uru, ¿ya? Entonces, como son días, vamos a ir uru, nak, días, ¿ya? Ahora en Aymara, importante aclarar lo siguiente, ¿ya? Cuando hablamos de días, hoy en día básicamente casi que nadie maneja, ¿no? Días en Aymara. Ahora nosotros vamos a colocar, ¿ya? Y ustedes van a, o vamos a hacer conversación a partir de esto, ¿ya? Entonces vamos a decir lo siguiente. Empezamos en orden, ¿ya? Entonces vamos a decir Paxi Uru. Esto va a ser lunes. Lunes. Sahra Uru, martes. Pacha Uru, miércoles. Illapa Uru, jueves. Ñanqa Uru, el martes. Samaña Uru, sábado. Inti Uru, domingo. Mancauro no sería viernes, ya te chiré. Ah, sí, tienes razón. Este es viernes. Ya. Entonces, ahí están los días de la semana. ¿Ya? Ahora, como pueden ver, todos terminan en uru, ¿no ve? Uru, 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 uru. ¿Sí? Uru significa día, ¿no ve? Paxi significa luna, ¿ya? Entonces, esto me parece que son días que se han desarrollado recientemente, ¿no? Cuando me refiero recientemente es de la colonia, de la República en Bolivia, ¿ya? Entonces, tiene una relación directa con los días en inglés, en español, ¿no ve? ¿Cómo se dice lunes? Monday, ¿no ve? Lunes, ¿no ve? Entonces, aquí también hay que comprender lo que es la cosmovisión, ¿ya? Entonces, según la cosmovisión, hay cosas malos, ¿no? Y también hay cosas buenas, ¿no? Entonces, por ejemplo, de entrada, ¿no? El día martes, el día viernes son días malos, o significa malo, ¿no? Sahra es malo, diablo, Satanás, no sé. Eso es Sahra, ¿ya? Ñanca es igual malo, ¿no? Ñanca es malo, ¿sí? Entonces, esos dos días son, o están relacionados con eso, ¿no? Ahora, dentro de la cosmovisión aymara, efectivamente, ¿no? Estos días, por ejemplo, en los negocios, pichan coca, fuman cigarro, ¿no ve? ¿Por qué? Porque dicen, parece que tengo sueño, me está maldiciendo, ¿no? Ahora van a haber lugares sagrados, por ejemplo, aquí en La Paz hay la curva de la autopista, ¿no? Entonces, esos días se reúne harta gente ahí en esos lugares, ¿no? Entonces, muchas veces es para curarse de algunas maldiciones, brujerías, o también es, o practican eso esos días, ¿ya? Entonces, esos dos días están relacionados con algo malo, ¿ya? Ahora, los demás días, digamos que son días buenos, ¿no? Parsi, hemos dicho, es luna. Pacha es tiempo y espacio, pero no solamente se traduce a eso. A ver, les voy a pasar una lectura
para que se entienda que es Pacha, ¿ya? Pero más o menos como la madre tierra, ¿ya? Y Yapa es el rayo, es el relámpago, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si algún momento se enferman y es por rayo, ¿qué día les va a curar? Los días jueves, ¿no? Entonces, el día jueves está relacionado con el rayo, el relámpago, ¿ya? El sábado, Samaña, ¿no? Samañuro, Samaña es descanso, ¿ya? Entonces, por eso decía esto está un poco, es medio católico, medio cristiano estos días que se han desarrollado, ¿ya? Y el domingo, Inti Uru, Inti es sol, ¿ya? Entonces, día del sol, ¿no? Ahora esto viene del inglés, ¿no? ¿Ya? Entonces, así está, o así se dice los días en el idioma aymara. Ahora, a partir de esto, vamos a nosotros aprender a preguntar, ¿ya? Simplemente pregunta básica. Cuna, ¿qué significa cuna? ¿Qué? Uru, día. Urusa, ¿no? Cuna Urusa, ¿qué día es, no ve? Entonces vamos a responder, hoy día es miércoles, ¿no ve? Entonces decimos Pacha Uru Wa. ¿Se entiende? Hanatanicha. ¿Estamos claros? Yatchiri. Sí. Ya, a ver, vamos a hacer la prueba. A ver, hoy día es domingo, ¿ya? Yo voy a decir el día, ¿ya? Hoy día es domingo. Cuyaca Ángela, Cuna Urusa. Inti Urusa. No, pregunta nomás, pues, ¿cómo es la respuesta? Inti Uruwa. Ah, ya, no se van a olvidar. Antonio Fernández, estamos en sábado. Hichuro Kuna Urusa. Mm, ¿Cómo sería este? Samañan Urua. Eso, aquí hay un error. Este N no es Samaña nomás, ¿ya? Cuyaca Blanca Fernández, estamos en martes. Hichuro Kuna Urusa. Sahra Urua. Bien. Hirata Brock, estamos en miércoles. Kuna Urusa. Pacha Urua. Ya. Celeste Rosel, estamos en jueves. Kuna Urusa. Iyapa, Uruguay. Ya. Walik, muy bien. Fácil, ¿no ve? Pero esto ahora lo vamos a complejizar un poco, ¿ya? Para eso necesitamos vocabulario. Entonces vamos a decir lo siguiente. Hi churu. Hichuru significa hoy. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Hichuru, hoy. Wasuru significa ayer. ¿Ya? Waruru significa anteayer. Anteayer. Hichuru hoy, wasuru ayer, waruru anteayer. Mañana, haruru. Haruru, mañana. ¿Ya? Hurpuru, hurpuru, pasado, mañana. ¿Ya? Son expresiones de tiempo. Cuatro expresiones de tiempo. Hichuru, hoy, wasuru, ayer, waruru, anteayer, haruru, mañana, hurpuru, pasado mañana. Ahora voy a replantear esta misma pregunta, que es básico, a partir de estas expresiones de tiempo, ¿ya? Vamos a decir, a ver, hichuru. Entonces simplemente lo copio, pongo aquí.
Ahora aquí simplemente aumento el ja, ¿ya? Edición vocálica. Hichuruj kuna urusan, ¿no? Entonces la respuesta también, Hichuruj, ¿no? Pacha urua. ¿Estamos claros? Hanan Tanich. Nietzsche. ¿Está claro? Sí. ¿Cómo sería en castellano? Hoy qué día es, Mm, porque Hichuru es hoy, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros, no ve? ¿Podría explicar un poquito más, por favor? Ya. Entonces, esto no se ha entendido. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la pregunta? ¿Qué día es? ¿Qué día No, es, no? ¿qué día es? Ahora, Hichuru, ¿qué significa? Hoy, Hoy. Entonces, ahora solamente hemos aumentado a esa pregunta, ¿qué día es? Hoy. Entonces, ¿qué va a significar la pregunta? hoy, ¿qué día es? Exacto. ¿Qué día es hoy? ¿No ve? Ahora sí se entiende. ¿Está claro? Sí. Sí. Ya. Muy bien. Ahora, eso es en tiempo presente, ¿no? En tiempo presente, lo único que vamos a aumentar es el ja, ¿no? Nada más, no hemos modificado absolutamente nada. Ahora, vamos a hacer en tiempo pasado, ¿no? Wasuru, que sería pasado, o waruro, ¿no ve? Estos dos, ¿no ve? Estos dos son pasado ya, ¿no ve? Wasuru es ayer, pasado, waruro, pasado, ¿no ve? Entonces, ¿cómo decimos? Por ejemplo, en ambos casos va a ser lo mismo, ¿no? Vamos a trabajar con wasuru. Entonces yo digo wasuru, ¿no ve? Wasuruj, ¿ve? Ayer, simplemente está aumentando aquí, ja, ¿no ve? Con elición. Kuna, este ni es, ¿ya? Sufijo ni, estoy aumentando, pero con elición, ¿ya? Elición vocálica. Entonces dice, wasuruj kuna urun sa. Eso ya cambia, ¿no ve? Tiempo pasado. O puedo decir waruruj kuna urunsa, igualito, ¿ve? Tiene el sufijo ni, ¿ya? La respuesta es exactamente lo mismo. Digamos, Wasuruj, ¿no? Pacha, Urun, Wa, pasado, ¿sí? Entonces, Perdón, entonces el sufijo ni es para indicar el pasado, no porque habíamos visto. necesariamente, ahorita vamos a ver cómo indicamos Ah, el futuro, ok. ¿ya? En este caso, estamos con elición y eso va a significar pasado, ¿ya? Ahora, futuro, por ejemplo, karuro, ¿no? Futuro, ¿no? Entonces, en futuro, vamos a utilizar karuro, ahí está. Entonces, exactamente lo mismo, ¿no? Karuro, karuro también es la respuesta. La única diferencia, este ni va completo. Ni, ni. Karuro kuna urunisa. Karuro pacha uruniwa. ¿No? ¿Me dejo entender? ¿Se entiende entre futuro y pasado y presente? Aquí, en estas preguntas y respuestas. ¿Nos puede explicar un poquito más sobre ese sufijo, por favor? Ya, ¿cómo más o menos? A ver. Eh, es un sufijo de tiempo que indica No, tiempo. no, 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 nada que ver. Se puede utilizar en diferentes contextos, ¿ya? No es específicamente de tiempo. Ya les voy a pasar una tabla de sufijos, ¿ya? Ah, de hecho, tienen en el diccionario que han descargado, ¿ya? Ahí están todos los sufijos detallados, ¿ya? Ya, gracias.
Ya. A ver, vamos a hacer la prueba. A ver, vamos a empezar de abajo ahora. Cuyaca Jenny Ascuruquipan. Ya, no está Jenny. Wira Ascuruquipan. Asquirukipanaya Chiri. Ya, estamos en lunes. Hichuro kuna urusa. Pasi Urua. Haruro kuna urunisa. Haruru. Haruru. Saha Urua. Wasuro kuna urunsa. Ayer. Inti. Wasuruh Inti Urua. Inti urunwa. Tiene que... Urunwa. ya. Urunwa. Muy bien. Walekiwa. Cuyaca Verónica Ascuruquipan. No está Verónica. Natalie Ascuruquipan. Cuyaca Natalie. Asquirukipanaya Chiri. Estamos en sábado, ¿ya? Hichuro kuna urusa. Hichuru Sam Samanya Urua. Waliki. Waruro kuna urunsa. Waruru in Intiuru. No, No. Waruru. Estamos en sábado. ¿Qué es waruru? Mm, ayer. Yeah. Sería Ñancauru. No. Si estamos en sábado, waruru, ¿qué es? Ayer. Waruro kuna urunsa. Waruru Ñancauru Urungwa. No, pues waruru, ¿qué significa? Si estamos en sábado, Sería jueves. Waruru Illapauru. Ah, Ya. ok. Waruru Illapauru Urungwa. Yam. Haruro kuna urunisa. Sería ese. Estamos en sábado, recuerda. Ya. Karuru Intiuru Uruniwa. Yam, waliki. Waliki, walikiu, Natalie. A ver, Cuyaca Mariana Ascuruquipan. Asquiurukipanaya tichere. Estamos en martes, ¿ya? Hichuro kuna urusam, Hichorok Sahara Urawa. ¿ya? Urua. Hurpuro kuna urunisam, Um, Hurpuruk. Um, Hurpuruk. Oh, Hurpuru. Hurpuruk Illapa Urunwa. Urunsa. ¿no? Oh. Futuro, Oh. Um, Hurpuru. Oh. Hurpuru. Yeah. Oh, Hurpuru. Illapa Urunisa. Uruniwa. ah, ya, waliki. Wasuro kuna urunsam, Wasuru.
Paxi Urunwa. Eso, Waliki. Ya tintas que aquí, Cuyaca Mariana. Ya, siga practicando. Ujú. Cuyaca Lidia, Asquiruquipan. No está Lidia. Gilata Julio César, Asquiruquipan. Asquiruquipanaya de Chile. Estamos en jueves, ¿ya? Kuna Urusa, Hichuros Kuna Urusa. Ichuruj Illap Uru. Wasuruh Kuna Urunsa. Wasuru. Wasuruj Sahra Uruwa. No, Urunwa. pues Wasurus ayer, si estamos en jueves. Ah, Pacha Uruwa. Urunwa. Urunwa, tiene que sentirse la pronunciación. A ver, una vez más. Wasuruh Kuna Urunsa. Wasuruj Pacha Urunwa. ¿Ya? Jurpuruh Kuna Urunisa. Urpuru. Estamos en juez. Jurpuruj Samaña Uruniwa. Eso, muy bien, Walikim. Kuyaka Janet, Mamani, Askurukipan Kuyaka, María Tichiri. Hichuruj Kuna, primero, estamos en lunes, ¿ya? Hichuruj Kuna Urusa, Eh, Paji Uruba. Hichurus Paji Uruba. ¿cómo se pronuncia la X? Maxi. Maxi. Ah, ya, ¿no ve? Wasuruj Kuna Urunsa, Hichurus no, Maxi Uru. Wasuruj, ya, está bien ya la respuesta. Wasuruj Kuna Urunsa, Hichurus no, Maxi. pues, si te estoy preguntando, ayer, Ah, Wasuruj Kuna Urunsa. Basuru Inti Urus. Wah. Uruwa. Ah, eso, muy bien. Haruruh kuna urunisa. Uru. Sahra Uruniwa. Eso, muy bien. Gracias. Walikim. Gilata Heber David. Estamos en domingo. Hichuruh kuna urusa. Ichuruj Inti Uruwa. Waruruh kuna urunsa. Waruru. eh, Waruru Sahara Urunwa. Haruruh kuna urunisa. eh, Karuruj Paxi Uruwa. No. Futuro. Paxi, Karuruj Paxi Uruniwa. Walik. Muy bien. Walikiu, walikiu. Gilata Gregorio. Askerukipan. Asqueroquipan panaya tichiri. Ya estamos en martes. Hichuruh kuna urusa. Hichuruj Sacra Urua. Wasuruh kuna urunsa. Wasuruj Paxi Urungwa. Jurpuruh kuna urunisa. Jurpuruj Illapa Aruniwa. Uru. Illapa Uruniwa. Waliki. Muy bien. Waliki Avisa, Ujilateber. Gregorio. Ah, Gregorio, perdón. Cuyaca Elizabeth, Asquiruquipan. Asquiurquipanaya tichiri. Estamos en sábado. Hichuruh kuna urusa. Hichuruj Samaña Uruwa. Jurpuruh kuna urunisa. Jurpuruj Paxi Uruniwa.
Ya, Walik, muy bien, hasta ahí nomás. Cuyaca Celeste, estamos en viernes. Hichuruk kuna urusa. Hichuru inti urua. Viernes, estamos en viernes. Ah, ya. Entonces eh, Hichuru samaña urua. No, viernes, ¿cómo se dice? Ah, Hichuru ñanka urua. Wasuruk kuna urunsa. Eh, Wasuru iyapa urua. Urunwa. Eso tiene que Urun. sentirse, ¿ya? Ya, Walikio, siga practicando, ¿ya? Ya. Gilata Brock, estamos en domingo. Hichuruk kuna urusa. Hichuruk inti urua. Haruruk kuna urunisa. Karuruk paksi uruniwa. Ya, Walik, muy bien. Cuyaca Blanca, estamos en domingo. Hichuruk kuna urusa. Hichuruk inti urua. Wasuruk kuna urunsa. Wasuruk samaña urunwa. Ya, Waliki. Gilata Antonio, estamos en lunes. Hichuruk kuna urusa. Hichuru paksi uruniwa. Urua nomás. Ah, no. Sí, Urua. sí, Ah, Uru, ya, Uru. uru. Tam tiempo presente. Tiempo pasado. Waruruk kuna urunsa. Mm, mm, ¿Cómo dijo, profe? Waruruk kuna urunsa. Waruru Sahara urua. Urun. Tiene que sentirse, Urum. recuerden. A Ah, ver. ya. Urum Wa. wa. Ya. Siga practicando. Cuyaca Ángela. Estamos en martes. Hichuruk kuna urusa. Hichuruj saja urua. Hurpuruk kuna urunisa. Purpuruj illapa urunisa. Wa, 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 wa. Wa. Ya, respuesta siempre wa. Ya. Van a practicar para la siguiente clase. Les voy a pasar esto al grupo, ¿ya? Hasta ahí el día de hoy. Jutir urkama. Ñanqa urkam taqini. Kaurkamaya. Kamaya tichiri. Walik, kisinkam taqini. Walik para patam. Sus fijos nos envía el dice. Ya, tienen en el diccionario, repasen eso, ¿ya? Tienen en el diccionario, pero no se compliquen, estamos en Aymara básico, eso les serviría en Aymara intermedio, ¿ya? Si no, simplemente se van a complicar, ¿ya? Hikisinkam taqin, walik para pata, ñanqawrkama. Kisinkama, Kisinkama, yatichiri.